Después de haber leído la primera unidad, procedimos a la realización del taller. La primera pregunta nos dice que hay que definir al microprocesador. Podemos decir que el microprocesador es un circuito de grande escala que está diseñado para cumplir las funciones de unidad central de proceso de un computador u otro tipo de artefacto de control automático. Sus funciones específicas son manejar información y manejar otro tipo de circuitos integrados llamados periféricos de la CPU, recibir y enviar órdenes. Todo esto mediante un programa que el usuario diseña, el cual el microprocesador lee y cumple paso a paso. Entonces, podemos concluir que el microprocesador es el cerebro del computador, el cual lleva a cabo o ejecuta los programas y es importante para el funcionamiento de este. En su parte física podemos ver que se trata de un chip o pastilla de silicio que contiene circuitos integrados, transistores y que se haya protegido por una cobertura de cerámica o de plástico. Su forma puede ser cuadrada o rectangular. También leímos de que la función del microprocesador es la de recuperar, interpretar, cumplir instrucciones y operar como calculadora del sistema, pudiendo hacer operaciones aritméticas y también operaciones lógicas entre conjuntos. La segunda pregunta nos indica a qué nos referimos cuando se dice arquitectura de un microprocesador. Bueno, aquí vemos de que cuando se habla de arquitectura de un microprocesador se habla de la descripción de sus partes físicas o un diagrama que indica la interrelación de las partes que se componen, como son los registros que tiene, el tamaño de los buses de datos y direcciones, bus interno, unidad aritmética lógica, el decodificador de instrucciones y qué clase de entradas requiere como alimentación, pulsos de reloj, señal de reset e interrupciones. Podemos decir entonces de que la arquitectura de un microprocesador está compuesto por varios bloques interconectados entre sí, pero cada uno de ellos tiene una función específica que cumplir. Al diseño e interconexión de estos bloques se le denomina arquitectura. Enumere las partes que conforman la arquitectura de un microprocesador. Aquí podemos ver las partes que indican interrelación entre sí y que lo componen, como son los registros, buses, memorias, puertos, la unidad aritmética lógica, memorias caché, decodificador de instrucciones. En el microprocesador hay una pequeña memoria ROM. ¿Qué función desempeña? Nos dice que es la memoria donde se almacenan tanto los datos como los programas que el microprocesador está procesando o va a procesar en un determinado momento. O sea que en esta es donde se almacenan datos o instrucciones que posteriormente se puedan utilizar. Es una memoria de solo lectura y que almacena estos datos de forma permanente. En el microprocesador hay una pequeña memoria RAM. ¿Qué función desempeña? Esta memoria permite almacenar temporalmente información a una velocidad elevada, permitiendo que el computador funcione y realice tareas automatizadas. O sea que la memoria RAM permite el almacenamiento temporal de la información o los datos que se están procesando durante el funcionamiento de algún programa. Defina bus. Los buses son el conjunto de conexiones que son de la misma clase y van paralelamente en un circuito. Sabemos de que todos los circuitos tienen la necesidad de comunicarse con el microprocesador. Entonces, el bus de datos es el conjunto de las conexiones que llevan los datos del microprocesador entre los periféricos del mismo. Y se representa con una sola línea que simboliza 8 líneas, si es de 8 bytes. ¿Qué es el tercer estado y cómo se logra? Son terminales que pueden tener 3 estados distintos: alto, bajo o alta impedancia, y sirven para que el microprocesador se conecte a un bus general de comunicación, por el cual pueden circular datos entre otros bloques sin que el resto afecte al dispositivo, y se da mediante su activación cuando el circuito es sobrecargado. Anteriormente hablamos de buses, y los elementos conectados a estos buses deben tener la cualidad de no cargar el circuito, porque estas señales no resisten estar conectadas al mismo tiempo o por varios elementos, porque su fan out es limitado. Este problema se obvia más
con lo que se llama o denominamos el tercer estado, que es impedancia infinita. Defina mapa de memoria. Es una estructura de datos que indica cómo está distribuida la memoria. Contiene información sobre el tamaño total de memoria y las relaciones que existen entre direcciones lógicas y físicas, además de poder proveer otros detalles específicos sobre la arquitectura del computador. Los mapas de memoria usualmente suelen ser creados por el firmware para dar información al núcleo del sistema operativo sobre cómo está distribuida la memoria. ¿Qué son los registros y para qué se usan? Son el lugar donde se guardan momentáneamente el dato que se está manejando en el instante y son importantes para poder manipular la información dentro del microprocesador. O sea que para poder manipular la información dentro del microprocesador es necesario tener un lugar donde se guarde momentáneamente el dato que se está manejando y ese lugar se denomina registro. ¿Qué es el registro acumulador y cuál es su importancia? El registro acumulador es el registro principal del microprocesador y es importante porque en él se efectúan la mayoría de las operaciones. ¿Qué es el registro de instrucción? Es el registro que el microprocesador utiliza en cada paso. En el microprocesador guarda momentáneamente la instrucción cuando la lee de donde está el programa por realizar. Enseguida codifica dicha información para ejecutar lo que en ella está consignado. El program counter o contador de programa es un registro que indica la posición del siguiente paso del programa o los programas que se estén ejecutando. El stack pointer es el registro indicador de pila, donde sabemos de que la pila es un apilamiento de datos. El stack pointer indica el sitio o la dirección donde se encuentra la parte superior de la pila y se guarda desde el contenido de un registro hasta la totalidad de ellos, mientras el microprocesador realiza algún tipo de rutina y este puede recuperar la información tal como la tenía antes de que el microprocesador cumpliera con la rutina. El index register es el registro índice que también es como un indicador de pila, pero se usa como indicador de la dirección donde se encuentra una serie de datos que serían procesados. Existen microprocesadores que tienen uno y otros dos más de este tipo de registro, y este es útil cuando se dispone de dos index register porque se necesitan transferir datos de un sitio a otro en la memoria. Uno de los registros índices indica el punto de partida mientras el otro el punto de llegada. ¿Qué es el registro de código de condición o código de estado? Es el registro que se utiliza para tener información del estado de ciertos procesos u operaciones que hayan ocurrido. Su importancia radica en que cada uno de sus bits indica un estado o condición diferente, también para indicar el estado del registro acumulador. En inglés se le denomina a cada uno de estos bits flag o bandera. Quiere decir que es como una bandera que nos indica una cierta condición. A continuación vamos a mirar el significado que tiene cada uno de los bits del registro de código de estado. Hay un bit, un 0 o un 1. Esto indica que si en una operación hubo arrastre. Otro bit es el señalizador de sobreflujo de complemento A2. Otro sería el indicador de máscara de interrupción y otro es el bit señalizador de arrastre intermedio. Enumeraremos los modos de acceso a la memoria. Aquí tenemos el implícito o inherente, acumulador, pila o indexado, inmediato, absoluto o extendido, directo de página 0, relativo, absoluto o indexado con X o Y, página 0 indexado con X o Y, indexo o vectorial, preindexado y postindexado. A continuación explicaremos cada uno de los modos de acceso a la memoria. Primeramente tenemos el direccionamiento implícito, que también se denomina inherente, y es cuando la dirección o registro con el operando están implícitamente en el código de la instrucción. Por ejemplo, operaciones que se hacen desde registro. Transfiera el contenido del registro B al registro A.
Direccionamiento de acumulador es la operación que afecta únicamente al acumulador. Por ejemplo, desplazar un bit hacia la derecha. Direccionamiento de pila es llamado también indexado. Se utiliza cuando el contenido del registro índice como indicador de dónde empieza la pila. Por ejemplo, se almacena el valor del acumulador en la dirección que indica el registro índice. Direccionamiento inmediato es una instrucción que ocupa dos líneas en el programa. La primera es el tipo de instrucción, por ejemplo, grabar en el registro H el valor a continuación, y en la segunda línea está el valor que hay que guardar. Direccionamiento absoluto también se le denomina extendido y es una instrucción que en los microprocesadores de 8 bits ocupa tres líneas. La primera es el tipo de instrucción y la segunda línea va el LSB de la dirección, o sea, la mitad inferior del byte de la dirección, y en la tercera línea el MSB restante. Direccionamiento de página cero también se llama directo y se diferencia del absoluto en que ocupa dos líneas del programa, pues la segunda línea solo indica el SLB de la dirección y se supone que el MSB es otro valor, 00H. Esto significa que únicamente se puede direccionar la primera página de la memoria. Direccionamiento relativo se utiliza en la toma de decisiones y afecta únicamente al registro contador del programa. Es decir, le dice a dónde continuar la ejecución del programa. Son instrucciones de dos líneas de programa. La primera es el tipo de instrucción y la segunda es la que indica el desplazamiento que debe sumar al LSB del byte y del contador del programa. Defina ALU, unidad aritmética lógica. Es el lugar donde se efectúan todas las operaciones matemáticas, lógicas y de desplazamiento, comparación, complemento, incremento, decremento y manipulación de bits. No es algo sofisticado porque las operaciones que realiza son extremadamente sencillas. Las operaciones matemáticas son únicamente la suma y la resta. Las operaciones lógicas son el OR, AND o OR exclusivo y el NOT. El ALU, al efectuar cualquier tipo de operación, refleja el resultado no solamente en el acumulador, sino que también en el registro de estado o el registro de código de condición. ¿Qué es el set de instrucciones? Se refiere al juego de instrucciones que puede manejar un microprocesador. Es un número fijo de instrucciones creadas por el fabricante, las cuales el programador utiliza para diseñar sus programas. Las instrucciones son códigos binarios que para la facilidad y comprensión del usuario se escriben en notación hexadecimal. Y la programación de esta clase de código se denomina lenguaje de máquina. ¿Cuál es la parte del microprocesador que lo hace inteligente? Es el decodificador de instrucciones, ya que este tiene el control sobre los buses de datos y direcciones, sobre los registros y las señales de control de entrada y salida de datos. Si a un microprocesador se le conecta la corriente y los pulsos del reloj, no puede funcionar por sí solo. No puede funcionar por sí solo, ya que necesita de sus periféricos para poder funcionar. Necesita de un programa almacenado externamente y conectado a él por medio de los buses de dirección y de datos, además de otros periféricos como la memoria RAM y ROM, la señal de reloj y los dispositivos de entrada y salida. Proseguimos a la realización del taller de la unidad 2. Aquí nos dicen qué es una interrupción. Una interrupción es una señal recibida por el procesador de una computadora
para indicarle que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación. Una interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, la cual por lo general no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo o al BIOS. Una vez finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del programa. ¿Por qué se necesitan las interrupciones? Las interrupciones son necesarias para lograr detener en un momento dado lo que esté haciendo el dispositivo, para que atiendan algún proceso de mayor prioridad o para sacar al microprocesador de una situación inestable o de un ciclo interminable. Las interrupciones son importantes porque no es el microprocesador el que tiene que preocuparse por estar verificando constantemente, sino que los mismos dispositivos le avisan al procesador cuando necesitan su atención, y así se ahorra el tiempo al procesador y por consiguiente aumenta el rendimiento del sistema en general. En general, ¿cuántas clases de interrupciones manejan los microprocesadores? Tenemos la interrupción INT, que es la enmascarable, interrupción NMI, no enmascarable. ¿Cómo funciona la interrupción no enmascarable y qué utilidad tiene? La interrupción no enmascarable será atendida cada vez que un dispositivo la solicite. Generalmente está reservada para operaciones muy importantes, y estas son interrupciones ineludibles. El microprocesador tiene que responder porque solo se usan en situaciones críticas. Podemos decir entonces que una interrupción no enmascarable causa que el microprocesador deje lo que está haciendo, cambie el puntero de instrucción para que apunte a una dirección en particular y continúe ejecutando el código de esa dirección. Se diferencia de los otros tipos de interrupción en que los programadores no pueden hacer que el microprocesador las ignore. Cite varios ejemplos en el que se necesita utilizar la interrupción INTR. La interrupción enmascarable o INTR se puede programar para que responda a 3 modos diferentes. Tenemos el modo 0, el modo 1 y también tenemos el modo 2. ¿Qué significa que una interrupción esté enmascarada? Significa que tu programa puede decidir si responde a ella o no, porque esta avisa o interrumpe en lo que se está haciendo para responder de manera inmediata al evento. O sea que esta interrupción puede ser habilitada o inhabilitada por el programador, ya que este es quien decide si interrumpe lo que está haciendo para responder de manera inmediata a ella. A continuación mencionaremos las terminales que hay para interrupciones en el microprocesador. ¿Qué es un vector de interrupción? Es una técnica utilizada para que un ordenador gestione correctamente las interrupciones que se solicitan al microprocesador. Así se facilita al microprocesador la dirección de memoria a la que debe acceder para dar servicio a dicha interrupción. Un vector de interrupción contiene la dirección, segmento y desplazamiento del procedimiento de servicio de la interrupción. ¿En qué lugar del mapa de memoria están ubicados los vectores de interrupción de los microprocesadores Intel? Se encuentran ubicados en la tabla 1. Se describe la tabla de vectores de interrupción para los microprocesadores Intel. En la parte A se enumeran los diferentes tipos de vector. En la parte B se detalla la estructura de uno cualquiera.